¿Cómo va? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Un gusto. ¿Sos funcionario de la Reta? Soy funcionario de la Reta, efectivamente. ¿Qué haces en el gobierno de la ciudad? Trabajo en el área de discapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en COPIDIS, que es la Comisión para la Plena Inclusión de las Personas con Discapacidad, y me ocupo de impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Además, como soy abogado, ahora específicamente estoy trabajando en una deuda pendiente que tenía la gestión, que es compilar toda la normativa que hay vinculado a discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires, leyes, decretos, resoluciones, para que las personas con discapacidad tengan idea de cuáles son los derechos que les asisten y el resto de la comunidad también sepan qué obligaciones tienen que cumplir. Hubo un momento complicado para el gobierno cuando desde el gobierno nacional cortaron, ¿no?, las asignaciones para los discapacitados. Fue muy duro eso. Fue un debate muy complicado. Un error. La verdad que sí, fue un error, fundamentalmente porque no se comunicó adecuadamente qué implicaba eso. Claro. Argentina tiene un déficit enorme en materia de la protección social que le ofrece a las personas con discapacidad. No hay una asignación por discapacidad, no hay una pensión universal para las personas con discapacidad. Lo que existe es una pensión por invalidez que se otorga en casos muy específicos, y eso hace muchas veces que quizás personas que objetivamente lo necesitan quedan excluidas de la normativa y por ende no tienen esa protección. Y algunos vivos que aprovechan más y allá de los mienten. vivos que Claro. digo, siempre hay, la verdad que el problema es un poco más profundo y es que la normativa es deficiente. Ahora se está trabajando en un Plan Nacional de Discapacidad que está impulsando la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y creo que este es uno de los temas que hay que tratar: cómo logramos superar el sistema que hay de pensiones por invalidez hacia un esquema de asignación universal por discapacidad que reconozca también los distintos grados de invalidez que pueda Lo que haber. llamaba la atención justamente del gobierno, teniendo dos personas tan importantes como la vicepresidenta y el ministro de Trabajo discapacitados, hayan tomado esa determinación de cortar de cuajo. O sea, primero cortaron, después revisaron. Mira, la verdad es que el sistema de controles automáticos es algo que instituyó el kirchnerismo hacia el 2014, que entró en vigencia en el 2015. De hecho, a partir de ese año también es que se empiezan a generar las estadísticas, y es lo que nos permitió conocer que en el 2015 se dieron de baja 160.000 pensiones, Sí. último año de Cristina, que luego entre el 2016 y el 2017 ni siquiera se llegó al mismo monto que se dieron de baja en 2015, pero el problema es, como vos bien decías, digo, es un sistema automático que cruza bases de datos y en los casos particulares se pueden generar injusticias. Entonces creo que es un sistema que hay que revisar, sobre todo porque es una población muy vulnerable, que tiene muchas dificultades para acceder a un empleo. Entonces, si nosotros como comunidad o como Estado le sacamos primero la asignación y después revisamos, quizás en esos pocos meses que puede tardar en que se reactive podemos estar generando una situación muy crítica. La generaron. Por suerte, y acá digo, hay que reconocer los Había errores. chiquitos down a quienes le habían sacado la asignación, gente discapacitada, aquello. Fue complicado. Por eso, ahí el tema, como decía antes, es la normativa está pensada para casos de vulnerabilidad económica extrema. No todas las familias tienen esa realidad, pero creo que fue un paso acertado el de la ministra Stanley de dar un paso atrás, es decir, vamos a cambiar el criterio, desviarnos un poco de lo que establece la norma y, digamos, dar de baja cuando se constate de hecho el incumplimiento y no por un cruce de bases de datos. Así que de vuelta, como te decía antes, se actuó conforme a derecho, creo que hay que cambiar las leyes. Hablemos de corrupción en este punto concreto. ¿Encontraron nichos de corrupción en este tema? Mira, ahí hay varias cosas que hay que decir. Digo, por un lado, y esto es algo que el kirchnerismo lo detectó, como se sacó el tope de pensiones que podía haber, entre el inicio del kirchnerismo y el final hubo un aumento exponencial de pensiones. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Para vos poder acceder a una pensión tenías que tener un certificado médico que, dependiendo del pueblo, lo hacía una junta médica o capaz un solo médico. Y la verdad que eso en muchos casos era muy fácil de truchar. Había pueblos que había más discapacitados que gente. Más pensiones, ¿no?, que personas, lo cual es estadísticamente imposible, un caso claro de corrupción. Y esto, de alguna manera, creo que también habla de la necesidad de una reforma del sistema que se fue mejorando a lo largo de los años, pero todavía da lugar a que quizás se terminen sancionando o pagando justos por pecadores. Tal cual. Porque hay gente que abusa del sistema, uno actuando de buena fe quiere controlar la corrupción y quizás colateralmente afecta a alguna persona que lo necesita. De vuelta, ningún sistema es perfecto, se actuó de buena fe, por eso también pudimos dar marcha atrás y avanzar de otra manera, pero creo que lo más importante es que se tengan claro que este gobierno tiene en el eje de su pensamiento el tema de las personas con discapacidad y estamos avanzando en medidas concretas en ese sentido. ¿Qué edad tenés? 29 años. Muy joven, muy joven. Depende. ¿Cómo te metiste en la política? ¿Empezaste a tuitear? No, es un poco más viejo. Yo vengo de familia de pastores evangélicos y siempre tuvimos una cuestión muy vinculada a la acción comunitaria.
La verdad ¿Tu papá es pastor? Mi papá hizo digamos, la formación pastoral, después por distintas razones él eligió no hacerlo, pero mis tíos sí. Y yo iba un poco a seguir ese camino, después sentí que mi inquietud iba más por el lado del servicio público gubernamental o de activismo social. Ahí empecé a militar en distintas ONGs vinculadas a ancianidad y al liderazgo juvenil. Y de a poco me fui dando cuenta que desde las ONGs en general estábamos trabajando en compensar los déficits de los gobiernos. Totalmente. Estábamos emparchando las macanas haciendo las cosas que los gobiernos están obligados a hacer. O a veces hasta te diría aminorando situaciones críticas que hacen que se perpetúen malas políticas públicas. Entonces, la verdad es que sentí que si quería hacer un cambio tenía que meterme en política. Así fue que arranqué primero fundando un partido, fue una experiencia divertida con el Partido Liberal, que después fue el Partido Libre Libertario. Y después... ¿Estás con Milei? No, yo soy un liberal clásico, diría más liberal de izquierda. Okay. Y después estuve muy vinculado al tema de la organización de los cacerolazos. Hay un tiempo que no estuve en ningún partido y fui uno de los tantos que impulsaron los cacerolazos. Mucho eso. Por ejemplo, ¿cuál? Y el 13, el 8N, el 13, todos esos. A ver, siendo honesto, no había organizadores como tales, pero distintas personas teníamos, digamos, un diálogo muy activo. Pero el Twitter era clave. Fue clave. El Twitter, las redes sociales. Facebook. Exactamente. El WhatsApp. Las columnas de opinión. O sea, muchas personas hicimos un gran trabajo de militancia online, tratando de generar conciencia de las cosas que estaban pasando, lo que estaba en juego, el peligro de pérdida de la República. ¿Con Nazareno Echepare también? Exactamente, con toda la gente vinculada al Cipayo, Nazareno, Lucho Bugallo, exactamente. Demás, toda gente muy, muy valiosa. Y la verdad todos muy valiosos. Que se logró hacer mucho con poco, ¿no? En definitiva, porque no éramos más que un montón de ciudadanos comprometidos. Y creo que eso también puso en evidencia las fallas de la conducción política de la oposición en ese momento. Digo, un momento donde hoy quienes son ministros o gobierno, no lograban hacerle frente al kirchnerismo y la ciudadanía tuvo que tomar... No convocaban de la manera que la misma ciudadanía... La ciudadanía, el primer cacerolazo y el segundo, no tenía líderes. Totalmente. De hecho, te voy a contar una infidencia. Nosotros tuvimos un debate muy grande hacia dentro del movimiento cacerolero y estaban quienes no querían saber nada con los políticos y quienes entendíamos que la salida de la crisis política en la que estábamos... Era con la política, claro, y reconstituyendo los liderazgos políticos. Totalmente. Y en ese sentido fue que hacia 2013 y luego hacia 2015 apuntamos a convivir mejor en los cacerolazos y en las distintas acciones con los políticos. Así fue que rehabilitamos a Carrió, que rehabilitamos a otros tantos. Exactamente. Y a Al Pelado Larreta lo mismo también, ¿no? Y la verdad que creo que fue un acierto. Lamentablemente eso generó que se diluyera la fuerza del movimiento. ¿Cuál fue el más importante, crees vos? Yo creo que el 8N fue el punto más importante porque terminó de sepultar el sueño de la reforma constitucional que estaba dando vueltas y demás. Totalmente. Después el 18A que se dio el año siguiente fue muy valioso por el tema de la persecución de fiscales, de la reforma de la justicia, no sé si recordás que estaba... la muerte de Nisman. Exactamente, toda una serie de cuestiones que ahí particularmente se estaba debatiendo si los jueces tenían que ser o no elegidos en las boletas y era un tema muy complicado, y creo que con esas movilizaciones logramos frenar algunas de las cuestiones más delicadas en materia institucional que enfrentó la Argentina en el 8N hubo un millón de personas más o menos. Sí, de hecho, si te digo, tomás todas las marchas a nivel federal, puede que un poquito más. Pero voy a ser más práctico, digo, el número no creo que sea lo más impactante, sino que en definitiva fueron todas personas autoconvocadas que sintieron el llamado, digo, personas de izquierda, derecha, que votan al FIT, que votan al Cambiemos, que, digo, puntas opuestas del campo ideológico, que sentían que lo que estaba en juego era más grande que las diferencias que podamos tener. O sea, la verdad es que fue uno de los momentos de mayor argentinidad, si se quiere, o de mayor vocación cívica. Que estaban en juego las instituciones, la Constitución, la democracia, ¿no? Totalmente. Valores que eran muy importantes. Los pilares fundamentales de la convivencia democrática. Digo, la verdad es que si esas reglas de juego cambiaban, era muy difícil que la diversidad de la política pudiera redundar en algo beneficioso para todos. ¿Crees que íbamos a Venezuela? ¿Íbamos en ese camino? Yo creo que íbamos en ese camino con algunos matices, digo, a diferencia de lo que pasa en Venezuela, donde de alguna manera el gobierno pudo hacerse de un recurso estratégico como era el petróleo y a raíz de eso poder perpetuar el régimen. En Argentina los sectores más dinámicos requieren que alguien lo labure y lo administre bien, como es el campo.
Entonces, mal que mal, por eso nunca pudieron terminar de someter, si se quiere, al campo, porque el campo no labura y el Estado argentino se funde, digo, entre otros actores también relevantes. Entonces, creo que teníamos una diversidad económica que limitaba la vocación totalitaria del gobierno, no por eso no la tenían. Digo, pero creo que estábamos un poquito más a resguardo. ¿Cómo viviste lo de ayer en el Congreso? Esto de que hayan salvado a un corrupto como debido. Bueno, no te voy a decir que me sorprendió, pero a veces me gustaría sorprenderme, y me hubiese gustado sorprenderme en ver que más allá de las mezquindades políticas y los intereses partidarios, se tienen actos, ni siquiera te diría de grandeza, sino de responsabilidad institucional, de marcar un límite a ciertas prácticas. Se dieron un montón de excusas realmente paupérrimas, un insulto a la inteligencia de los votantes, un insulto a todo argentino de bien que no quiere convivir con la corrupción. Es mentira lo que se dijo sobre los límites del artículo constitucional. Totalmente. De hecho, los precedentes constitucionales, Alberdi, entre otros, lo que plantean justamente es que es una decisión estrictamente política de la Cámara. Exactamente. Si la Cámara es del cuerpo, de sus pares. La Cámara lo quiere sacar porque considera que no va, lo saca. Porque además no se lo estaba juzgando. Totalmente. Es una condena política. Es decirle, nosotros consideramos que vos no sos se lo juzga desde el punto de vista judicial. Totalmente. No tiene nada que ver eso. No hacía a ninguna consecuencia judicial, por ende no hacía falta que ningún juez ni pida el desafuero, ni ninguna cosa por el estilo. Y la verdad que teníamos la oportunidad de marcar un límite. Ahora, yo creo que lo que puso en evidencia es que hay una Argentina que quiere ponerle un punto final a la cuestión de la corrupción y quiere empezar a marcar límites. Y tenemos otra Argentina que no tiene problemas en convivir con la corrupción. Y un dato que no es menor, que yo lo compartí ayer en Twitter, es que la ONU hizo un relevamiento y hay una terrible correlación entre corrupción y desarrollo económico. Los países más corruptos tienden a tener un peor PIB per cápita. Y entonces, en definitiva, la conclusión es que la corrupción trae su desarrollo. Y eso es a lo que nos tiene acostumbrado tanto la izquierda como el peronismo en Argentina. Totalmente. Y creo que ayer dieron otro gesto en esa dirección. ¿Me esperás 2 minutos? Sí, claro. Ya venimos. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Tenés tus libros, tenés tu oportunidad. La Matanza avanza. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Os de Neo 1825. Estamos.
Escapate cuando todos vuelven. En Entre Ríos encontrarás todo lo que buscas. No lo pensés más. Tu finde está en Entre Ríos. Ministerio de Turismo. Gobierno de Entre Ríos. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Tucumán, un lugar para grandes momentos. Somos tu destino. ¿Cómo ves el país en general? Ordenándose. La verdad que nosotros durante el 2016 le pedíamos a la gente que tuviera paciencia, que iban a empezar a llegar los resultados, se habló de los brotes verdes, se hablaron de muchas cosas. Pero lo que le llegaron fueron las tarifas. Llegaron las tarifas que digo, hay que decirlo, que mató a más de uno. Que fue un tema complejo, pero creo que la gran mayoría teníamos conciencia de que lo que estábamos pagando era ridículo, que era un esquema muy injusto porque el interior estaba subsidiando el área metropolitana y los sectores más vulnerables estaban subsidiando las clases medias y altas. La verdad es que buena parte del déficit fiscal se explica por los subsidios y los subsidios mal asignados. Ahí creo que hubo un cambio de paradigma que hay que explicarlo, que es muy importante. Se pasó de subsidiar a la oferta, es decir, a la generación y a la distribución de energía, a subsidiar a la demanda a las personas que más lo necesitan. Jubilados, personas de bajos ingresos, personas con discapacidad, etc. Pero la clase media la mató, ¿eh? Yo creo que... Le ha pegado un golpe muy fuerte. Que ahí tenemos dos realidades que hay que analizar. Digo, creo que los hogares que más lo resintieron, en muchos casos pueden acceder a la tarifa social. En ese sentido, invito a tu audiencia que entre a la página de Casa Rosada, ponen tarifa social Casa Rosada, y ahí aparecen los requisitos para poder aplicar, y hay muchas familias que te sorprenderías pueden aplicar. Podrían aplicar, ¿sí? Y pueden pagar mucho menos. Y después también hay una realidad, digo, que es una realidad incómoda, y a veces cuando uno lo hace, lo dice, mejor dicho, puede generar alguna incomodidad, pero digo, lo que uno pagaba de gas o pagaba de luz contra lo que pagaba de cable o lo que pagaba de telefonía celular, estábamos hablando de... Sí, no había relación. No había relación. La verdad que no había relación. Entonces, la verdad es que no voy a negar, digo, a mí también yo pago facturas, digo, también noté los cambios y demás, pero creo que en ningún caso se generó una situación no sustentable. Creo que aquellas personas que pudieron encontrarse con una situación crítica tenían derecho a acceder a la tarifa social. Creo que el único margen de crítica del que me voy a hacer cargo es que quizás no comunicamos bien en el momento de esa transición de sistema sobre la tarifa social, sobre cómo tramitarla, y eso de vuelta generó que personas que podían estar mejor quizás tuvieron una situación de desesperación durante un plazo. Después el gobierno empezó a tener una posición más proactiva con el Estado en tu barrio, o mismo tratar de cruzar bases de datos para asignarle de manera automática el subsidio. Pero de vuelta, a tu audiencia, sea jubilados, sea personas que tienen menos de 2 salarios mínimos, etcétera, accedan a la página de tarifa social, puede que estén en condiciones de accederlo y que le traiga un poco de oxígeno a sus hogares, ¿no? ¿Cómo crees que está la economía? Porque en algunos sectores parece que arrancó, el campo, por ejemplo, pero hay otros sectores que están parados. Mira, nosotros veníamos de una economía que tenía muchísimas distorsiones acumuladas. Desde los subsidios de las tarifas, como veníamos planteando, protecciones ilegales como eran el tema de las DEJAI, que de hecho se habla mucho de que aumentaron las importaciones. Exactamente. Pero la verdad es que a mediados de 2015 hubo un fallo en contra de la Argentina en la OMC que le dijeron: vos tenés que sacar las DEJAI, si no te echamos de la Organización Mundial de Comercio y no le vendés a nadie nunca más en la vida. Entonces no importaba si ganaba Altamira, Del Caño, Scioli o Macri, las DEJAI caían y por ende iba a haber una mayor cantidad de importaciones. El problema es que esos cambios hacen que muchas pymes, que la verdad es que no estaban en condiciones de enfrentar la competencia o que por distintos motivos no podían competir con a veces los precios internacionales, se encontraron con un desafío muy grande. Si a eso le sumamos los aumentos tarifarios y demás, está claro que fue un año complejo. También el gobierno tomó algunas medidas muy valiosas, como la ley PYME, que le dio muchísimo oxígeno a las pymes, permitiéndoles diferir el pago de impuestos o reinvertir. Exactamente. Sí. Ahora, respondiendo a tu pregunta, hay sectores que tuvieron una reactivación tremenda. El campo, como bien decías, pasó de en 2015 a 2016 un crecimiento del 28% y se estima un crecimiento parecido al 2017. Eso está beneficiando muchísimo a las economías regionales. La verdad que nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires no lo notamos mucho,
pero cuando uno viaja por el interior y va a pueblitos donde tiene una fuerte dependencia de la actividad agraria o agroexportadora, se nota tanto los beneficios vinculados a las manos que se le viene dando al campo con la quita de retenciones y demás, y también por una economía más abierta al mundo, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar si gana Cristina? No digo en agosto porque agosto no es la definitiva es la de octubre. ¿Qué pasa si llega a ganar Cristina? Mira, yo soy de los que creen que se está pintando la importancia de estas elecciones quizás con un tenor que no tienen. Son elecciones parlamentarias, se van a sacar tercios, o sea, podemos ganar o perder por 5 o 3 puntos. La verdad es que si uno ve el mapa general es que el Frente para la Victoria, lo que fue el kirchnerismo, está sepultado. Sí, en Chaco el otro día creo que sacaron 4%. Por eso, y la verdad es que más allá de la figura de Cristina, que indudablemente... Sí, pero es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es en la provincia de Buenos Aires y es Cristina. Es Cristina provincial. Totalmente, entonces la verdad es que yo creo que si el juego es, por ejemplo, en la provincia Vidal contra Cristina, Vidal gana claramente. En las nacionales, si es Mauricio contra Cristina, creo que Mauricio gana también. Yo no creo que sea tan crítico, obviamente, tanto para los inversores como para los mercados y hasta como una señal para ordenar el sistema político. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que gane Cambiemos y no que gane Cristina. No, eso por supuesto, pero digo, el inversor que va a estar mirando ese domingo de octubre y va a ver quién gana y quién pierde. Si gana Cristina, va a decir, bueno, señores, esta señora es candidata a presidenta del 2009, yo por las dudas no meto un mango más acá. Yo creo que puede haber un poco de eso, no te lo voy a negar. También es cierto que Cambiemos hay que comprar los resultados de esta elección contra las de 2013, porque las bancas que se están renovando son las de 2013 de diputados y las de 2011 de senadores. Sí. Y en ese marco, Cambiemos tiene todo por crecer. Sí, señor. Entonces, va a crecer, va a tener un bloque de 100 en diputados, 100 y pico. Vamos a mejorar la gobernabilidad en ambas cámaras. Sí. Por ende, yo creo que vamos a estar en mejores condiciones de llevar adelante más políticas que transformen positivamente la Argentina. Y, en definitiva, creo que son esos gestos, las reformas tributarias que hacen falta, las laborales, todas aquellas que, en definitiva, ayudan a que Argentina pueda enfrentar los desafíos del siglo XXI, cuidando a los trabajadores, cuidando a los argentinos, pero al mismo tiempo no condenándonos al subdesarrollo. Y creo que si gana Cambiemos, como creo que va a terminar ganando mayor espacio en las cámaras, digo, inevitablemente, y la oposición razonable, no el kirchnerismo, gana más lugares, yo creo que a Argentina le va bien y los inversores cuando vean esos gestos, gane o no gane Cristina. ¿No te preocupa la tapa de los diarios del mundo al otro día después de la elección de ese domingo de octubre? Ganó Cristina, Cristina le ganó a Macri. Ese va a ser el título. Pero es que no estoy tan seguro porque digo, la elección es nacional. Y digo, se pueden dar los dos escenarios. Mirá, yo coincido con tu preocupación. 2009 no fue nacional, se le ganó al cristinismo. Y 2013 también fue la provincia de Buenos Aires, no fue nacional. Eso es cierto. Yo creo que igual a diferencia de ese escenario, depende mucho de cuál sea, para que se dé esa etapa, también si llega a ganar Cristina, de cuál es la diferencia entre Cristina y la segunda fuerza política. Digo, si en definitiva son tercios y gana 33 contra 32 contra... No sé si está tan claro esa etapa del lunes. Que a Cristina le ganaron por 2 puntos en el 2009 y por muy poco también en el 2013. Acordate del Colorado de Narváez y de Massa, ¿no? Estamos de acuerdo, la diferencia es que ahí estábamos trabajando contra unas fuerzas que se vendían como invencibles y en definitiva, digo, contra el poder de turno que estaba más consolidado que nunca en su distrito donde tenía toda la gobernabilidad. Yo creo que acá el juego es distinto, de cualquier manera creo que tenemos dos candidatos muy competitivos como son Esteban Burrich y Gladys González. Creo que la campaña recién arranca y la verdad que los números son tremendamente favorables para Cambiemos. Pero más allá de los números, yo no me gusta guiarme mucho por encuestas, lo veo en los equipos de trabajo, en la militancia, en el empeño que le está poniendo, en el huevo que tiene cuando sale a los barrios a tratar de traerle soluciones a la gente, en tratar de estar con los vecinos y escuchar cuáles son los problemas, y después en la gestión transformadora que está llevando adelante Vidal. Digo, creo que lo más importante que hoy está arriba de la mesa es que en una provincia gobernada hace más de 30 años por el PJ, digo, donde se hicieron todo tipo de promesas, y la verdad es que hay déficit de todo tipo. En todos lados.
y en todos los distritos, ahora vos tenés una gestión que todos ellos te decían que venía a masacrar a los pobres, a sacarle todos los derechos, y estamos poniendo cloacas, estamos poniendo asfalto, estamos poniendo gas, estamos poniendo... Yamil, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. No, gracias. Señores, a ustedes los espero el próximo jueves. Gracias.